Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios, el Padre y al Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más, a procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que, por su modo de vivir, se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los que guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres. Bienvenidos, hermanos, ¿cómo están esta mañana? Quiero también darle la bienvenida a aquellos que nos están viendo en línea en este momento, de cualquier parte donde te encuentres. Haznos saber de tu presencia, déjanos saber, mándanos alguna nota si estás en YouTube o en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Bienvenido a esta casa de oración o si estás viéndolo en vivo. Quiero empezar de lleno rápidamente a esta lección, mis hermanos. Estamos en una serie y esta es la sexta lección en esa serie. Quiero empezar contándoles una historia. Cuando mis niños estaban pequeños, antes de que hablaran, es increíble cuánto se podían comunicar. Antes de poder decir palabras ya sabían comunicarse. ¿Por qué le digo esto? Porque mi esposa Angélica sabía qué estaban diciendo, yo no les entendía. Pero habían señales y ella podía leer las señales o los sonidos o las inflexiones o de alguna manera. Nuestro hermano Rick Ashley cuenta que recientemente le estaba dando de comer hace tiempo atrás a una de sus nietas y la niña le empezó a hacer así. Y como ella viene aquí al preescolar, aprendió que en el idioma de Sign Language, como si te gusta algo, I love you y todo eso, ¿esto quiere decir? More. A ver, vamos a hacerlo todos. 1, 2, 3, pongan la mano así. Yo no dije more, yo dije más. Voy a predicar en inglés si siguen así. Esto quiere decir más. Y lo chequé porque el sign language en algunos idiomas es de una y en otros idiomas es de otra, pero en inglés y en español eso es más. Eso es más. Y a veces saben comunicarse antes de hacer, porque pueden hacer señales, mis hermanos. Y yo creo que es bien importante que entendamos nosotros ese concepto. ¿Sabe por qué? Porque más debe ser el anhelo y el objetivo de cada seguidor de Jesús. Ese debe ser el anhelo, ese debe ser el objetivo de cada seguidor de Jesús. Es más, si yo pudiera definir lo que es el discipulado o ser un seguidor de Jesús, es la búsqueda de ir en pos de ser cada vez más como Jesús. Nosotros en el propósito de la iglesia lo decimos de esta manera: la iglesia de Dios existe para hacer crecer discípulos de Jesús. Hacemos esto juntos, pasando tiempo con Jesús, siendo como Jesús y haciendo lo que Jesús hacía. Bien, los seguidores de Jesús siempre están en espera de más, siempre están en busca de más. Quiero recordarles que estamos estudiando el libro de Primera Tesalonicenses. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses es posiblemente el primer libro del Nuevo Testamento que jamás se escribe después de la resurrección de Jesucristo. Es la primera carta. Pablo, dijimos que llega a esta ciudad metropolitana del norte de Grecia, que conocíamos como Macedonia, y en Tesalónica él quería quedarse más tiempo, porque había personas que obedecieron el evangelio, se hicieron seguidores de Jesús. Entró a la sinagoga, dijimos que había judíos y gentiles, y están siguiendo a Jesús. Y él tiene mucho que enseñarles, pero debido a la persecución y debido a los enemigos del ministerio y de enemigos de Cristo, él tuvo que salir para su propia seguridad, pero se fue y se quedó con una carga en su corazón, con un deseo de saber cómo están los cristianos allá, y él no pudo regresar, pero envía a Timoteo, y Timoteo regresa y le da buenas noticias, le dice: los hermanos se mantienen firmes en el Señor.
Entonces él escribe esta carta, y él está diciéndoles, esta primera carta, si yo puedo resumirlo, Pablo está escribiendo la primera carta a los tesalonicenses para animar a los creyentes en Tesalónica a mantenerse firmes mientras esperamos el regreso de Jesús. Con ese fin escribió esta carta, para animarlos a mantenerse firmes mientras estamos esperando el regreso de Jesús. Él dice en el capítulo 4, verso 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis. Dígalo todo conmigo al mismo tiempo, la parte de esa parte. Y más. Otra vez, más y más. Ningún discípulo, mis hermanos, llega o alcanza. Nadie que yo conozca se atreve a decir: ¿tú sabes qué? Yo ya he aprendido todo lo que Jesús quiere que yo aprenda. Yo ya he desarrollado las virtudes y las características que Cristo quiere que yo refleje. No, siempre hay un proceso de crecimiento. Ir en pos de ser como Jesús es algo de toda la vida, toda la vida. Y cada día demanda que nos rindamos nuevamente a la obra transformadora del Espíritu Santo. Mira lo que le dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Dice: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace, dígalo conmigo, más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Usted y yo estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, y esta obra, que la hace el Espíritu Santo en nosotros, esta obra de transformación no será completada hasta que Jesús regrese. Cuando escribe en la primera carta, cuando escribe a Filipenses, capítulo 1, verso 6, dice: estoy convencido de esto, que aquel que empezó la buena obra en ustedes, la va a completar el día que Jesús regrese. Pero mientras estamos aquí esperando, mis hermanos, mientras esperamos el regreso de Jesús, no tenemos que esperar para intentar ser como Jesús. Óigame, se lo digo de otra manera. Estar firmes no significa estar inmóviles. Estar firmes no significa estar inmóviles. Cuando los no creyentes ven a los creyentes, ellos deben ver cada vez más. Cuando alguien que no sigue a Jesús, cuando alguien que no es un creyente, ve a alguien que cree en Jesús, debe ver en ti y en mí más. Deben ver más llenos de gracia. Deben ver más generosidad, deben ver más gozo. Y el área en la que debemos ser más que cualquier otra área es nuestra capacidad de amar. Es nuestra capacidad de amar. Porque si Jesús quería enseñarnos algo, era cómo amar más a Dios y amar al prójimo. Vaya, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 20 y verso 21, él dice: no vengas a decirme a mí que tú amas a Dios, a que no ves, cuando no amas a tu prójimo, al que sí puedes ver bien clarito. Un cristiano escribió que una vez estaba en el aeropuerto y estaban haciendo filas porque en el mostrador estaba una señorita. El vuelo se había retrasado por horas. Gracias. Por horas. Se había retrasado, y un hombre que estaba en el mostrador le estaba gritando a la señorita que lo estaba atendiendo. Le estaba diciendo de cosas, le estaba diciendo de todo. Pero la señorita estaba calmada, tranquila, serena. Ella no tiene la culpa de que se haya retrasado el avión. Ella no controla el clima, pero el hombre le estaba diciendo de cosas. Cuando se hizo a un lado, este pastor, predicador, dice: esta mujer tiene que ser cristiana. Y dice: mire, creo que sé la respuesta, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo le hace usted para estar tan tranquila ante todo lo que le estaba diciendo este señor? Dice ella: muy sencillo, él se va a subir ahorita en un avión que va para Chicago y yo estoy poniendo sus maletas a la Ciudad de México. Eso no es lo que queremos decir cuando decimos que alguien debe ver a Cristo en nosotros. En esta sección Pablo sigue hablando sobre el tipo de santidad que agrada a Dios.
Y él contiende que nuestro amor los unos por los otros nos debe distinguir tanto como nuestro compromiso a la pureza sexual. Miren lo que dice el capítulo 4, que bueno, se nos leyó en la pantalla, versos 9 y 10. Dice, en cuanto al amor fraternal, miren lo que dice, no necesitan que escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse, dígalo, aún más. Mis hermanos, los cristianos no tienen necesidad de que les enseñen sobre el amor por 3 razones. Dice el apóstol Pablo, Dios mismo les ha enseñado a ustedes. Dios es el maestro de ustedes. ¿Cómo? En la persona de Jesucristo. Vemos cómo trataba Jesús a las personas. Con un amor tan grande. Número 2, tenemos las escrituras escritas por los profetas y los apóstoles que nos dicen cómo amar al prójimo. Y tercero, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y nos fortalece para saber cómo amar a los demás. Pero el amor es un tema sobre el cual siempre hay algo más por aprender, mis hermanos. Ser como Jesús no solo significa amar mucho, significa amar bien. Amar bien. Yo pido en oración, mis hermanos, que el amor de nosotros siga creciendo más y más. Como iglesia, que seamos una iglesia que ama más, que sepamos amar bien. Esta es mi oración, que nos dé la sabiduría y el entendimiento Dios. Porque hay situaciones difíciles, hermanos, por las que pasamos. Y nos debemos preguntar, ¿qué haría Jesús en esta situación? Lo pongo de otra manera. ¿Qué demanda el amor de mí en esta situación? ¿Cómo debo contestar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué haría el amor personificado, Jesús? ¿Qué haría el amor en este momento? ¿Cómo contesta? Se contesta con amor. Filipenses 1:9 dice el apóstol Pablo, pido en mi oración que su amor siga creciendo, dígalo conmigo, más y más todavía. Y que Dios les dé sabiduría y entendimiento. Vivimos en un mundo, mis hermanos, que está muy falto de amor. Está falto de amor este mundo, mis hermanos. Hay mucha gente, mire, lo que el mundo llama amor, muchísimo diría yo, de lo que el mundo llama amor, es simplemente un intercambio, una transacción. O sea, tú recibes esto de mí, pero yo recibo esto de ti. Es una transacción la mayoría. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, mis hermanos, seguir a Jesús? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo como seguidores de Jesús? Mostrarle a nuestro prójimo más. ¿Cómo podemos demostrar más amor a nuestro prójimo? Del texto que se leyó en la pantalla y del texto que estamos leyendo, quiero sacar 4 principios que podemos aprender para ser mejores en la forma en que amamos al prójimo. Número 1, vive una vida útil y pacífica. Vive una vida útil y pacífica. En otras palabras, Pablo está diciendo, necesitas vivirlo antes de decirlo. Necesitas practicarlo antes de predicarlo. Miren lo que dice en capítulo 4, 10 y 11 que leímos. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ponte como objetivo vivir una vida tranquila. O sea, tú no sales en las noticias. A ti no se va a escuchar que te agarraron haciendo esto, haciendo aquello. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven. Hacer un drama, mis hermanos, no es la manera de hacer nuevos discípulos. O sea, no vamos a hacer nosotros escándalo. ¿Sabe por qué? La única ofensa que los creyentes deben presentarle a los no creyentes es el evangelio. Usted y yo tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Y el evangelio es escandaloso. Y ya con eso es suficiente. ¿Para qué le añade más usted y yo haciendo drama? ¿Por qué le digo que el evangelio es escandaloso? Pues el evangelio es bien claro. El evangelio nos enseña, mis hermanos, que hay un Dios y que tú y yo no somos Dios. ¿Eso es ofensivo? ¿Eso ofende? Y también dice que tú y yo tenemos problema, que tenemos pecado.
que somos pecadores. Eso es ofensivo. 3, también dice que tú y yo no podemos hacer nada para cambiar nuestra situación de pecado. Tú y yo somos inútiles en cuanto a eso, no podemos cambiar nuestra situación de pecado. Eso es ofensivo. Porque dice que tú y yo necesitamos la ayuda de Dios. Número 4, si tú rechazas la ayuda que Dios te ofrece, vas a ser juzgado. Eso es ofensivo. O sea, ya el evangelio es ofensivo. No le añada a usted, portándose mal, añadirle más. La manera, mis hermanos, que amamos a nuestro prójimo en el mercado público es hacer nuestro trabajo con tal excelencia que nos distingamos. Con tal de excelencia que nos distingamos. Así como nos distinguen otras cosas, cómo manejamos el dinero, así como nos distingue la pureza sexual, nos debe distinguir cómo trabajamos, cómo hacemos lo que hacemos. Dice Colosenses 3, déjenme le cuento una historia primero. Howard Hendricks, que fue maestro en un seminario aquí en Dallas de teología por muchos años, escribió varios libros. Él también estaba en el aeropuerto y estaba esperando, y había un hombre que estaba bien enojado y le estaba diciendo a la señorita de cosas también. Cuando él se quitó, le dice Howard Hendricks: señorita, después de que lo atiende, ¿me puede dar su nombre, por favor? Dice: yo quiero escribir una carta de recomendación a la compañía, a esta aerolínea, diciéndole el buen trabajo que usted ha hecho bajo esas condiciones. Porque quiero reconocerla ante la compañía para la que trabaja. Y ella le dice: yo no trabajo para esa compañía, yo trabajo para Jesús. Cada día antes de venirme a trabajar, mi esposo y yo oramos. Mi esposo ora que allí en ese trabajo donde estoy refleje a Cristo y que sea un representante de Él. Mire lo que dice Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. De buena gana. Yo no sé por qué se me viene a la mente, no sé, cuando la chimultrufe estaba limpiando, y luego se quebraba, que perdone la señora. Había una canción, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, porque hay muchachos que están barriendo. Yo quería andar jugando ahorita en vez de estar aquí. Y otra vez, trabajen ¿de qué? De buena gana en todo lo que hagan, como si fuera ¿para quién? Para el Señor y no para la gente. O sea, los cristianos hacen buen trabajo, los esté viendo el patrón o no los estén viendo. Todo trabajo, mis hermanos, ennoblece al ser humano. Ya sea pastor o sea plomero. Mi papá era plomero. Si todo lo hacemos como para Dios, le traemos gloria a Dios y será recompensado cuando Jesús venga en eso que tú estás haciendo, cuando lo haces con excelencia como para Dios. Y mis hermanos, a mí me gustaba una señal que tenía una señora en la cocina, en el fregadero de platos, donde se lavan los platos, tenía una señal arriba que decía: aquí hay servicios de adoración 3 veces al día. Sí, criar hijos no es fácil. Y les da de comer los sagrados alimentos. Y ahí está sirviendo a Dios mientras está haciendo eso. Pero amar más incluye más que trabajar con honor. Incluye honrar el trabajo de los demás. Mira lo que dice primero el capítulo 5, que vamos, la próxima semana vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. No se lo puede perder. Y si tiene amigos que tienen preguntas, tráiganselos también. Vamos a hablar la segunda vez, pero en ese capítulo Pablo habla un poco acerca de cómo debemos honrarnos mientras estamos esperando. Miren lo que dice el 1 Tesalonicenses 5, versos 12 y 13. Dice: hermanos, les rogamos que tengan respeto, fíjese, que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes. Los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Qué interesante junto con eso que dice. Entonces, el segundo punto que quiero que entendamos: no solo vive una vida tranquila y trabajando así, demuestra aprecio y honor a tus líderes. Demuestra aprecio y honor a tus líderes. Liderar una iglesia, mis hermanos, es un trabajo, y es un trabajo difícil. Un trabajo difícil. A mí me gusta una historia que cuenta mi hermano Rick Ashley. Dice que cuando él era chiquillo y iba a la iglesia, su papá trabajaba
en una tienda, creo que en la JCPenney de administrador, y veía la iglesia y siempre tenía una crítica lista. Si yo mandara en esa iglesia, vería las cosas así, como buen contador, se hacen las cosas bien hechas y no hubiera tantos problemas. Dice Rick, cuando yo empecé a predicar la palabra y a los 21 años me tocaba estar en junta con ancianos, le decía a mi papá, no hables tan duro de los ancianos, ellos tienen un trabajo difícil ahora que estoy sentado ahí oyendo lo que ellos hacen. Pues tú dirás eso, pero pueden hacer el mejor trabajo si hacen si yo estuviera ahí lo hiciera así. Pues pasaron los años, mis hermanos, y el papá de Rick Ashley le pidieron que fuera anciano aquí en McKinney. Y se lo encontró Rick y le dice, papá, ¿ahora qué piensas de los ancianos? Dice, mijo, no sabía cuánta gente tan quebrantada hay en la iglesia. Y dice, sí, papá, qué bueno, y ahora hay que verlo así. Es un trabajo difícil, mis hermanos, liderar una iglesia. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 13, verso 17, que liderar una iglesia puede ser un gozo o puede ser una carga, depende de la actitud de aquellos que son liderados. Entonces, liderar, ¿por qué? Porque liderar a veces requiere corregir, amonestar, tomar decisiones difíciles, mis hermanos. Y eso es difícil de hacer cuando lo único que recibe uno como líder es crítica y no respeto. Ahora, note que Pablo conecta una cultura de respeto con una comunidad de paz. ¿Se acuerda de la última frase que leí en el texto? A una comunidad de paz. Fíjese que Pablo dice, ténganles en un estado muy especial, o gran respeto, dice otra versión, o en alta estima, dice otra versión. Esa es la palabra que usa Pablo en Efesios capítulo 3, verso 20, cuando nos dice que Dios puede hacer muchísimo más superlativo de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Entonces, en otras palabras, ama a tus líderes al máximo. Muéstrales amor a otro nivel. Yo sé que ustedes aman a sus líderes, pero ¿qué podemos hacer para amarlos más? Por ejemplo, ustedes saben que en esta congregación tenemos 2 líderes, nuestro hermano Javier Contreras y nuestro hermano José Luis Joaquín. Y debo decir 4 porque sus esposas llevan la carga, ellas sufren con ellos. Pero ellos están orando por todos nosotros, por mí incluido. Y ellos aconsejan, y ellos oran, y ellos escuchan problemas, y ellos los llevan a Dios, y caminan con nosotros como buenos pastores. Y tienen un trabajo muy difícil. Dígale gracias de vez en cuando. Dígale gracias, Javier. Y dígale gracias, Miriam, por mire, yo sé que mi hermano José Luis tiene el cabello negro, yo lo admiraba mucho, pero ahora que es anciano ya le están saliendo canas. No es por la hermana Gina, es por el ser anciano. Javier tenía más cabello, ya es más santo. Ellos oran por nosotros, mis hermanos. Dígale gracias a Javier, dígale gracias a José Luis. ¿Qué podemos hacer? Los varones, yo sé que se requiere trabajo. Dígale a Jason y al equipo que tiene Jason de líderes de hombres, gracias. Pídele a Dios, Señor, ¿cómo puedo reconocerlos de alguna manera? Si son palabras, si su lenguaje de amor es un regalo, pues déle un regalo, llévelo a comer o algo. Si su lenguaje de amor es actos de servicio, dile, ¿en qué te puedo ayudar? Pero muéstreles agradecimiento, reconocimiento. ¿Qué tal a Nancy, que estuvo haciendo el anuncio? Ella lidera ese grupo de mujeres y ella tiene un equipo de líderes que están liderando grupos. Dígale gracias a esa mujer que está facilitando el grupo. Dígale gracias a Nancy, que está liderando todo ese ministerio. Así como a Jason también. ¿Qué tal al hermano Eric, que se encarga del sonido y de que todo esté funcionando bien con las pantallas y las cámaras? Y esto se lo quiero decir a los hermanos que nos están viendo. Hay hermanos detrás de las cámaras, hay hermanos detrás del sonido, hay hermanos de todo eso. Ahí en las notas, cuando vea el sermón, dígale gracias, Eric, y a todo tu equipo que estás haciendo esto. ¿Qué tal a su líder de Rooted? Dígale gracias, llévelo a comer a los hermanos, a la hermana. ¿Qué tal los líderes del grupo de vida? Sí, hay un grupo de vida en la casa de Sergio y Fabiola, se reúnen. Nuestra hermana Berta ha liderado por mucho tiempo ese grupo.
¿Qué tal Wilenis? Que le están danzando, obras de teatro, todo lo que pasó el domingo de resurrección. Dele gracias. Okay. Pero yo quiero que lo siga haciendo por las siguientes 4 semanas, ¿verdad? Porque quiero que los nombres que mencioné, eso es una... Pero si hay alguien que tú ves sirviendo al Señor y te anima y te fortalece, exprésale, tenlos en un alta estima. Liderar es un desafío, es algo difícil porque las personas son un desafío. Hay personas que son difíciles. El reto más grande es recordar que la gente difícil vale la pena. Mira lo que dice el capítulo 5, verso 14. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Entonces, vamos a vivir una vida apacible, vamos a demostrar honor a nuestros líderes y número 3, mientras esperamos, vamos a valorar a las personas difíciles. ¿Qué quiero decir con esto? Valorar a las personas difíciles. ¿Ha notado usted que nunca faltan? Siempre hay personas difíciles. Pregúntale a mi esposa, yo veo una persona difícil en el espejo. Escuché la historia, se la quiero contar, de un piloto en un ¿cómo se dice? Tarmac. En una pista de aterrizaje, usted sabe que hay donde aterrizan y luego hay donde hacen el taxi, donde se mueven. Un avión de una aerolínea se equivocó de salida y terminó enfrente de otro avión. En la torre de control, una mujer que estaba en la torre de control, dije una mujer, ¿verdad? Dijo lo siguiente. Esto fue en Fort Lauderdale. Dice, US Air, esa es la aerolínea, US Air 2771, usted se equivocó. Le dije que volteara en Charlie, taxiway, y usted lo hizo en Delta. Párese ahí. Yo sé que es difícil saber la diferencia entre una C y una D, pero entienda. Y ya se le notaba en la voz que estaba enojada. Y dijo, usted ha hecho que se detenga todo esto. Manténgase ahí y no se me mueva hasta que yo le dé instrucciones. Y eso va a pasar como después de media hora. No haga nada hasta que yo le diga. No se va a mover hasta que yo le diga, cuando yo le diga y como yo le diga. ¿Entendió US Air 2721? Hubo un silencio en la radio. Hasta que se rompió el silencio cuando un piloto hombre dijo, ¿qué no estuve casado yo contigo alguna vez? Jesús siempre se detenía para pasar tiempo y hablar con la gente por la cual ya la mayoría no se detenía. A la gente que pasaban desapercibidos, Jesús se quedaba ahí. Y la razón, mis hermanos, es que Jesús no veía a las personas como un problema. Jesús veía a la gente con problemas. Por lo tanto, Jesús nunca vio a nadie como desechable. Nunca. Usted y yo necesitamos ser más como Jesús. Ahora, quizás nos ayude recordar cómo Dios respondió a nosotros cuando nosotros fuimos difíciles. ¿Qué dice Romanos 5:8? Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Cristo muestra su amor por nosotros y muere en una cruz por nosotros. Tú y yo dijimos que estamos en ese proceso. Todavía no estamos terminados, no somos todo lo que debemos ser. Tú y yo no somos lo que debemos ser, pero Dios rehúsa darse por vencido con nosotros. Él ve más en ti y en mí. Él ve más en nosotros. Él ve más en nosotros. Y nosotros debemos ver a los demás de la misma manera. Por eso dice Pablo, sean pacientes con todos. Con todos. No nada más con los que son pacientes conmigo, con todos. Y si tú estás en una iglesia que nunca requiere que tú seas paciente, estás en la iglesia equivocada.
Está en la iglesia equivocada. Dice mi hermano Rick Ashley, quiero contarles esto porque me parece genial. Dice, quizás el cumplido más grande que yo escuché sobre esta iglesia vino de una señora que ella y su familia eran un poquito diferentes. Y todos podían ver, ya mi esposa se está riendo, ¿verdad? O sea, porque lo que quiero decir, o sea, esta familia se vestía un poquito diferente, hablaba un poquito diferente, eran diferentes por las cosas que hacían, eran diferentes por las cosas que no hacían. Dice, ella me encontró una vez y dice, hermano, debido al trabajo de mi esposo, nos tenemos que ir a otra parte. Pero quiero que sepa esto. Nosotros hemos ido a muchas iglesias. En muchas iglesias no nos reciben muy bien. Yo sé que somos raros, le dijo. Pero aquí teníamos permiso de ser raros, podíamos ser raros. Ese es un cumplido muy grande. Yo no sé por qué se me vino esto a la mente, pero lo voy a decir. ¿Se acuerda cuando sus niños estaban pequeños? Y luego usted iba a un restaurante y están comiendo y el niño está fuzzy. ¿Qué es fuzzy? No los tacos, está incómodo. ¡Ay, grita, haciendo ruido! ¿Saben quiénes son los que voltean así como? Los que no tienen niños. Ya cuando uno tiene niños, hola, y hasta le ayudamos a la persona. Entonces, si usted está aquí, voltea a su izquierda, a su derecha, usted quiere, está lleno de gente rara. Empezando conmigo. ¿Okay? Está en casa. Bien, hermanos, pero más amor solamente puede crecer en compañía de aquellos que necesitan más amor. Y eso significa que no puedes amar más si no estás dispuesto a ser herido. Me ofendió la hermana. El hermano Dagoberto andaba caminando tan rápido que ni siquiera me saludó. ¿Sabe qué? La próxima póngame el pie. ¡Pum! Sí, hermana, ¿en qué le puedo ayudar? Porque a veces ando viendo para qué. ¿Sí me entiende? Mire lo que dice el capítulo 5, verso 15. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Y lo último que podemos hacer para crecer en amor es extiende gracia cuando te hagan daño. Extiende gracia cuando te hagan daño. Cuando te hagan daño. ¿Ok? Conocer el poder del amor es ser vulnerable al dolor del amor. Es ser vulnerable al dolor del amor. Cuando llega el dolor, también llega el enemigo y te susurra en el oído. Cuando te hacen daño, ahí está Satanás listo. Y te dice, vengarse se ha de sentir bien rico. La única venganza que nuestro rabí permite es el bien por el mal. ¿Cómo vamos a contestar cuando nos hacen mal? Con bien. Es regresar amor cuando nos muestran odio. Es hacer bien cuando nos hacen mal. Es dar bendición cuando nos profieren una maldición. Es perdonar cuando son crueles con nosotros. Ese puede ser el distintivo cristiano más significativo de todos. La forma en que amamos. Jesús dijo en el Sermón del Monte, si tú amas a los que te aman, ¿qué estás haciendo de más? Eso cualquiera lo hace. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, porque ustedes aman aun cuando les hacen daño. Nunca nos parecemos tanto a Jesús como cuando extendemos gracia a aquellos que merecen nuestra venganza. Si hay alguien que te hizo tanto daño y merece, y no lo haces, muestras misericordia, te estás pareciendo más a Jesús. Y si vas más allá y les haces un bien, o sea, gracia, misericordia y gracia, te pareces más a Jesús. Mira lo que dice Pablo en Romanos 12, 17 al 18. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Sí, en cuanto dependa de nosotros, a veces los otros no van a querer. Pero de su parte ya hay un puente hecho de aquí para allá. ¿Sí me entiende? La puerta siempre va a estar abierta. La invitación ya de la otra quiere ser enojada, bueno, ya entre ellos, pero yo ya hice la paz.
Esto no es tolerar el mal, mis hermanos. Es vencer el mal de la manera que Jesús lo hizo. Nuestra fe es una fe agresiva. Nosotros vamos al ataque, pero en vez de atacar el mal con más mal, atacamos el mal con más amor. Y para hacer esto, necesitamos más ayuda. Por eso oramos. Por eso oramos. Esta foto que están viendo es de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom vivía en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. Y su familia, como era cristiana, escondieron judíos en su casa. Escondieron judíos. Los alemanes podían pasar y entrar a las puertas, entrar y salir a investigar si quisieran. Y los metían debajo, entre las paredes. Cuando venían a investigar se ponían ahí o vivían en un cuartito closet atrás. Y así ayudaron a muchas personas. Eventualmente los descubrieron y Corrie ten Boom y su familia fueron a un campo de concentración. Y en ese campo de concentración ella vio que por la tortura y el maltrato murió su papá. Ella vio morir a su papá. Cuando terminó la guerra, ella fue a Alemania y estaba predicando a un grupo que se había reunido, a una asamblea. Y estaba hablando del amor de Jesús. Y en eso ve que la gente viene a hablar con ella y se le acerca un hombre que ella reconoció inmediatamente. Uno de los capos, uno de los guardias de ese campo de concentración. A ella nunca se le puede olvidar cuando tenía que pasar desnuda con todas las mujeres al baño y él nada más ahí cuidando y viendo. Y el maltrato y cómo les hablaba y cómo les gritaba. Y los abusos, etc. Ella lo reconoció inmediatamente. Él no la reconoció a ella, era una judía de tantos. Y se le acerca y le dice: hermana, me gustó mucho lo que habló. Quiero que sepa que ahora soy cristiano. Usted habló de Ravensbrück, de ese campo de concentración. Yo era capo ahí. Y ella pensando. Pero no la reconoció a ella. Y dice, y yo ya le pedí perdón a Dios, pero yo sé que usted es judía. Quiero pedirle perdón. Como es judía, por el mal que hice a los judíos. Me perdona, hermana, le extendió la mano. Dice Corrie ten Boom que ella se quedó paralizada. Le vinieron a su mente todo lo que les conté de la muerte de su papá, del maltrato, de los abusos, de las vergüenzas que tenía que pasar ella frente a... Le vino todo eso en su mente y se quedó paralizada. Pero al mismo tiempo dice: yo acabo de predicar del amor de Jesús y que Jesús perdona. Entonces ella hizo una oración rapidito cuando él extendió la mano y dijo: Señor, ayúdame porque yo no puedo extender esto. Dice que cuando ella dijo esas palabras, sintió algo que se le puso caliente en todo el brazo y extendió la mano. Y le dijo: lo perdono de todo corazón, hermano. Y Corrie ten Boom dice, escribe ella bien claro y dice: cuando Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos, Él también nos da, junto con el mandamiento, el poder para hacerlo. Sí se puede, mis hermanos. Cuando Jesús regrese, de eso se trata esta carta, la batalla contra el mal finalmente terminará. Pero ahora debemos afrontarla. Debemos mantenernos firmes, amando más. Eso significa que necesitamos orar más. Eso significa que necesitamos orar más. Yo tengo una convicción, mis hermanos. A veces leo las oraciones de Pablo por las diferentes iglesias y yo digo: yo quiero ver mi iglesia así también. Mi iglesia, la iglesia aquí en The Hills, la iglesia es de Cristo. Yo quiero ver a mis hermanos amando así. Es más, mi oración es esta. Quiero empezar a orar esta oración de capítulo 3, verso 12 por ustedes. Que el Señor los haga crecer para que se amen, dígalo conmigo, más y más unos a otros. Por eso quiero terminar esta lección de esta manera. ¿A quién necesitas amar más? ¿A quién necesitas amar más? Voy a pedir que nos pongamos de pie, hermanos. Voy a empezar una oración y luego te voy a dejar a solas con el Espíritu Santo para que tú lo escuches, para que tú escuches a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Si al pedirle a Dios que te traiga a la mente una persona que debes amar más, te trae mucho dolor eso,
Simplemente hazle así con las manos. ¿Okay? Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, queremos ser un pueblo que ama cada vez más como Jesús. Queremos esperar tu regreso bien. Queremos distinguirnos, Señor, por lo mismo que distinguió Jesús, por amar. Te pido ahora, Señor, que hables a tu pueblo. Espíritu Santo, muéstrale a cada persona cómo puede amar más, a quién lo debe hacer. Dales sabiduría para saber cómo expresar el amor a esas personas. Padre, para hacer esto te necesitamos, porque queremos vivir una vida útil y pacífica, Señor. Queremos demostrar honor a nuestros líderes. Queremos valorar a las personas difíciles, Señor, y queremos extender gracia cuando nos hacen daño. Ayúdanos a amar como Jesús. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto, Señor, para tu honra y gloria.